Matemáticas 415, grupo teórico 19, y mi nombre es Rodolfo Monge. Vamos a iniciar el tópico que nos corresponde para este día, que es lo que vamos a conocer como ecuaciones diferenciales exactas. Ecuaciones diferenciales exactas. Imaginémonos que tenemos una función como la representamos en la multiplicación, z es igual a f de x y. La parcial de f con respecto a x, diferencial de x, más la parcial de f con respecto a y, diferencial de y. Este que tenemos acá se conoce como diferencial total de la función de z igual a f de x y. Una función de dos variables. Tenemos acá lo que nosotros vamos a conocer, o que conocimos allá en Matemáticas 3, como la diferencial total de esta función. Si tenemos una función, por ejemplo, así, z igual a f de x y, como un caso particular, igual a c, entonces el diferencial total de z o de la función, vamos a tener que va a ser la parcial de f con respecto a x, de x, más la parcial de f con respecto a y, de y igual 0. Esta sería la diferencial total para esta función, que la vamos a considerar como un caso especial. Entonces, si esta expresión que tenemos acá es una diferencial total de una función particular, entonces esta que tenemos acá es una ecuación diferencial, y le vamos a decir que esta ecuación diferencial ordinaria va a ser una ecuación diferencial exacta si el miembro izquierdo es una diferencial total de una función de este tipo que tenemos acá. Entonces, si esta es una diferencial total, significa que, como esta y si se resuelve por separación de variables, vamos a tener entonces que la solución de esta ecuación va a ser f de x y igual a una función de este tipo, va a ser la función de una ecuación diferencial que nosotros vamos a llamar exacta. ¿Por qué? Porque esto que tenemos acá es una diferencial total de alguna función. Pero ya en un caso específico, sí, casi tendría que adivinar, no se ve a simple vista, si esta sería la diferencial total de una función. Entonces vamos a necesitar otras herramientas para poder hacer con todo lo que nosotros tenemos de cálculo diferencial e integral, saber si este que tengo acá realmente es una diferencial total, y esta ecuación que tengo acá sería una ecuación diferencial exacta. Veamos un ejemplo. Aquí le ponemos. Cuya solución será una función de este tipo. Entonces vamos a definir formalmente qué es lo que vamos a conocer como una ecuación diferencial exacta, apoyada precisamente en la diferencial total de una función de este tipo, de f de x y igual a 0.
Entonces, vamos a definir a partir de eso cuándo vamos a conocer una ecuación diferencial exacta. Tenemos una definición y ponemos así. Una ecuación diferencial. Dije que íbamos a omitir lo de ordinaria porque en el curso son ecuaciones diferenciales ordinarias. Vamos a estudiar. Entonces, una ecuación diferencial de la forma o escrita de la siguiente manera: m de y de x más m de xy de y igual 0 es exacta. Bueno, es una ecuación diferencial exacta si el miembro izquierdo de la ecuación diferencial es una diferencial total diferencial total de alguna función f así. Si esta ecuación diferencial que tenemos acá, el miembro izquierdo, que tenemos acá, es una diferencial total de alguna función, pues entonces vamos a decir que esta ecuación que tenemos acá, es una ecuación diferencial exacta. Es una ecuación diferencial exacta. Bueno, veamos ahora esta función que tenemos acá y le vamos a poner así. Ejemplo. Vamos a ponerle 2x más y, 2x más y de x más x más 4y de y igual 0, y lo vamos a afirmar. De momento solo lo podemos afirmar. Es una ecuación diferencial exacta, ya que si nos apoyamos ahí, ya es 2x más y de x más x más 4y de y es una diferencial exacta de esta función que voy a escribir acá, de esa función que sería x cuadrado más x por y
más X por Y más 2Y cuadrado. Entonces, pero escrito así, pues resulta un poco así de golpe decir, esta es exacta, porque si tengo esta función, este es el diferencial exacto o la diferencial exacta de esa función. Bueno, pero viéndolo así no nos sirve de mucho, porque tendría que ir probando con un montón de funciones hasta llegar a esa. Aquí la podemos poner porque ya la vimos que realmente al encontrar la diferencial total de esta me resulta esta expresión que tengo acá. Pero necesitamos algo más práctico que nos permita decir, si hacemos esto, esta función, esta ecuación diferencial, podemos afirmar que es exacta. Entonces, vamos a poner así, vamos a ver un criterio que nos va a poder decir que si hacemos cierto trabajo, vamos a poder decir, sin conocer esta función, vamos a poder afirmar que esta ecuación diferencial que tengo acá es una ecuación diferencial exacta. Y entonces vamos a poner acá lo que vamos a poner como criterio de exactitud. Criterio de exactitud. Este criterio de exactitud es el que nos va a permitir a partir de acá decir si esta ecuación diferencial es exacta y de cuál va a ser la función de la cual es una diferencial total. Pues eso no lo voy a saber, porque eso lo voy a saberlo hasta que haya encontrado una solución particular. Pero sí, a partir de la ecuación diferencial, aplicando este criterio de exactitud, yo voy a poder decir, esta ecuación que tengo acá es una ecuación diferencial exacta y poder describir cuál es el método de resolución que nosotros le vamos a aplicar. Bueno, entonces veamos qué nos dice este criterio de exactitud. Nos dice así, sea M y L de Y. Funciones continuas y con derivadas parciales parciales de primer orden y con derivadas parciales de primer orden continuas, también deben de ser continuas en una región R del plano, en una región R del plano XY, del plano XY, entonces, una condición necesaria
y suficiente necesaria y suficiente, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora le ponemos así, m de xy de x más n de xy de y igual 0, sea una ecuación, ustedes se lo ponen completo, una ecuación diferencial exacta, una ecuación diferencial exacta, es que la parcial de m, la parcial de m con respecto a y sea igual a la parcial de n con respecto a x. Y este es lo que nosotros vamos a conocer como criterio de exactitud. Si una ecuación diferencial escrita de esta manera, la parcial de n con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x, como es una condición necesaria y suficiente, es suficiente para afirmar que esta ecuación diferencial es exacta. Entonces, nosotros no vamos a derivarlo ahora, simplemente nos vamos a apoyar en las derivadas parciales para poder determinar si una ecuación diferencial es exacta. Como nosotros ya podemos derivar parcialmente, pues entonces nos va a resultar fácil poder determinar cuando una ecuación diferencial que la hayamos escrito de esta manera es exacta. No vamos a andar averiguando de qué función, eso no nos debe de preocupar, porque para eso tenemos que aprender a resolver. Bueno, este es el criterio que nos permite poder determinar si una ecuación diferencial escrita de esa manera es exacta o no. Si es exacta, va a tener un proceso de solución. Si no es exacta, en algunos casos vamos a poder hacerla exacta y le vamos a aplicar el mismo procedimiento que las exactas. Bueno, entonces acá no nos queda más que ver una función, una ecuación diferencial y determinar si es exacta. Luego, si como ya podemos determinar que es exacta, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, pero como vamos paso a paso, lo primero va a ser determinar si una ecuación diferencial general es exacta o no. Eso lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a ocupar en este momento. Y vamos a escribir una función y ponemos así. Probar o determinar que la ecuación diferencial, y le ponemos así, seno de xy más xy coseno de xy de x más x cuadrado coseno de xy
de y igual a 0 es una ecuación diferencial exacta. Seno de xy, aquí no va nada, seno de xy, x por y, coseno de xy de x, más x cuadrado, coseno de xy de y, igual 0. Bueno, ¿qué vamos a hacer para probar que es exacta? Bueno, para nuestro caso, n de xy sería seno de y más x, y, coseno de xy. Ese es. Luego, ¿qué tendríamos que calcular? Pues esto que tenemos acá. Habría que calcular la parcial de n con respecto a y. La calculamos. Luego, ¿quién será n de xy? N de xy sería x cuadrado coseno de x y. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que nos dice el criterio de exactitud, la parcial de n con respecto a x. Bueno, eso es lo que nos dice el criterio de exactitud, eso es precisamente lo que vamos a hacer. ¿Qué necesito? ¿Cuál es la parte teórica que necesito? ¿Y cuáles son las habilidades que debo de haber desarrollado? Pues encontrar las derivadas parciales. Yo solamente las voy a poner. Si tienen dudas, pues las hacen en su casa, van a consulta, pero ya no vamos a ir derivando paso a paso. Eso fue en Matemáticas 2, cuando vimos derivadas parciales de funciones de varias variables. Entonces, para nuestro caso, la parcial de n con respecto a y sería 2x coseno de xy menos x cuadrado y seno de xy. Seno de xy. Esa sería la derivada parcial. Y resulta que para nuestro caso, en esta función que tenemos, aquí tenemos acá que igual lo que nos queda sería 2x coseno de xy menos x cuadrado y seno de x, seno de x y. Entonces, derivamos esto, tenemos acá, esta acá, vemos, abrimos bien los ojos y vemos entonces que son exactamente iguales. Por lo tanto, yo puedo poner que la parcial de n con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. Y entonces, como se cumple el criterio de exactitud, puedo afirmar que la ecuación diferencial dada, que es aquella que tengo allá, es exacta. ¿Qué necesito saber? Pues derivar. Si no puedo derivar, voy a tener problemas con el criterio de exactitud, porque para aplicarle el método que vamos a ver, debo probar a priori que la parcial, que se cumple, es decir, el criterio de exactitud se cumple. Parcial de n con respecto a y igual a la parcial de n con respecto a x. Ese es el procedimiento que vamos a seguir para poder determinar si una ecuación es exacta o no. Si al inicio, por ejemplo, nos resulta una ecuación que no es exacta, pues de momento no la podemos resolver.
pues la ponemos por ahí y esperamos para poder resolver. Pero si es exacta, que bueno, hacemos la prueba, es exacta, vamos a aplicarle el criterio o el procedimiento que vamos a ver en este momento. Y entonces me pone procedimiento para resolver una ecuación diferencial exacta. Estas cosas que tengo acá, solo le voy a ir poniendo la respuesta, ¿sabes? Porque si lo voy haciendo acá, ustedes ven y dicen, ah, eso es muy fácil, sí lo manejo. Pero cuando ya están solos con sus problemas en el examen, resulta de que no lo pueden hacer. Entonces, acostumbrémonos a hacerlos acá. Si no podemos, vamos a consulta. Y ahí nos van a explicar en qué nos hemos equivocado. Pero en la clase es muy difícil ya ir explicando paso a paso ya las derivadas, que fue un tópico de matemáticas 3. Las derivadas parciales fue un tópico de matemáticas 3. Si no nos acordamos, vayamos al cuaderno, vayamos a los libros, o pues simple pueden estar en YouTube, buscar un video que sea adecuado, y ahí pues les van a recordar cómo se resuelve, porque lo que les faltaría quizás es un recordatorio, no reaprender porque ya lo saben, pero se les ha olvidado un poco. Entonces, si no se recuerdan, van ustedes tranquilamente, lo trabajan, van a los libros, van a consulta, ven un par de videos en YouTube y les aseguro que se van a recordar muy bien. Bueno. Entonces, el método que vamos a calcular, que vamos a utilizar, es un método sumamente mecánico, apoyado en el hecho de que es la diferencial total de una función. Apoyado en eso. Y entonces vamos a poner así, ejemplo, y le vamos a poner así, determinar si la ecuación diferencial siguiente es exacta. Si lo es, resolver. El método lo voy a explicar, el procedimiento lo voy a explicar aplicado a un ejercicio, porque si lo veo en el aire y explico el método con simbología y todo, nos vamos a perder. Mejor lo vemos cómo lo vamos a aplicar a un problema propuesto. Y entonces el ejercicio es el siguiente. 6xy menos y cubo de x más 4y más 3x cuadrado menos 3xy cuadrado. 3xy cuadrado de y igual 0. Bueno, el primer paso que luego vamos a poner es escribir la ecuación de esta forma. La solución. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Aquí le ponemos procedimiento sugerido. Yo lo estoy sugiriendo y se lo voy a distribuir en pasos para que vean
que es simple, pero ustedes pueden utilizar el mismo procedimiento sin hacerle lo que yo les voy a poner acá, paso 1, paso 2. Este es para resolver ecuaciones diferenciales exactas. El método es para resolver cualquier ecuación. Primer paso, lo primero que vamos a hacer, mostrar que es exacta. Mostrar que es exacta. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Mostrar que la parcial de n con respecto a y es igual a la parcial de n con respecto a x. Igual, para nuestro caso, m de x, y. Para nuestro caso es 6y, 6xy menos y. Ese es, luego vamos a tener n de y igual a 4y más 3x cuadrado menos 3xy cuadrado. Ya, por eso hay que escribirla de esta manera. Ya distinguí quién es m, ya distinguí quién es n. Ahora vamos a encontrar la parcial de m con respecto a y. Y vamos a encontrar la parcial de m con respecto a x. Por favor, encuéntrenos y me dicen cuánto le va a dar. 6x menos 6 en ambos. 6x. 6x menos 3y cuadrado. 3y cuadrado. ¿Y acá? Igual. Igual. Lo mismo va. 6x menos 3y cuadrado. Entonces, podemos poner, y voy a borrar esto de acá, ponemos así, la ecuación diferencial es exacta. Ese es el primer paso, probar que es exacta. Como es exacta, significa que esto es un diferencial total de alguna función que cumple las condiciones que pusimos ahí. Entonces, le ponemos así. Entonces, existe una función f de y tal que. Y lo vamos para acá. Voy a borrar esto que tengo acá. Primero, mostrar que es exacto. Aquí comienza el nombre. Disculpen porque se fue la señal un momento. Teníamos el problema que queremos determinar si la ecuación diferencial es exacta y si es, la vamos a resolver. Entonces, el primer paso, dijimos, era demostrar que la ecuación diferencial es exacta. Es decir, calculamos la parcial de f con respecto a x y la parcial de f con respecto, bueno, ya habíamos demostrado eso. Ahora, existe una función, como es una diferencial exacta, que se cumple esto y se cumple esto. Entonces, podemos aquí, tomamos una decisión, le dije, o inicio de acá o inicio de acá.
Voy a iniciar de acá en este caso. Vamos a integrar a, como está derivado con respecto a x, voy a integrar con respecto a x. Al integrar con respecto a x, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener aquí vamos a tener XY, tengo acá XY, ¿cómo aquí estamos? XY cubo. Y les decía que cuando integro siempre hay una constante de integración. En este caso en particular, ¿cuál variable es una constante? Y. Y. Entonces, la constante de integración que vamos a tener va a ser una función en función de y. ¿Cómo es en función de y? Esa es una constante. Esa es una constante. Y entonces, aquí vamos a tener a esta ecuación, le vamos a llamar C. Con respecto a y e igualar a b. Voy a derivar esta que tengo acá con respecto a y la voy a igualar a b. Entonces voy a tener la parcial de f de esta que tengo acá con respecto a y. Y cuando la tengamos, la vamos a igualar a esta que tenemos acá. ¿Cómo vamos a derivar con respecto a y? Al derivar esta que tenemos acá, vamos a tener 3x cuadrado. Aquí, como lo estamos derivando con respecto a y, va a ser menos 3x y cuadrado. Y al derivar de esta sería más g' de y. Ahora lo que vamos a hacer es igualar lo vamos a igualar a este que tenemos acá. Vamos a hacer Ingeniero, disculpe la pregunta. este d. Y lo que vamos a hacer acá es igualar b o c a b si quiero. C a b. Dime. Al haber integrado la función número 3, ¿por qué puso x y al cubo, integrando la y? Es que vamos a derivar En el segundo término sería al cubo. aquí es y cuadrado. Ok, gracias. Este es, estamos con respecto a y sería 2xy.
Permítame, quiero ver. No, es que aquí es este, 6x cuadrado, y cubo, ojo con eso. Y entonces aquí es x, y cubo. Estamos integrando con respecto a x. Aquí tenemos este, 6x cuadrado y menos y cubo. Y entonces vamos a tener acá, al derivar con respecto a x, con respecto a y, vamos a tener, tenemos 3x cuadrado y, aquí vamos a tener 3x y cuadrado. Ahí está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es igualar este que tenemos acá, esta parte, con este que tenemos acá. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener 3x cuadrado más 3 menos 3x y cuadrado más g' de y igual, y vamos a poner acá, igual a este que tengo acá, 4 vamos a, permítanme, lo vamos a igualar a 4, ya lo borramos, era el que teníamos acá, 4, lo vamos a poner acá, que sería 4y cuadrado, 4y cuadrado, más 3, más 3x cuadrado, menos 3xy. Y entonces, si pasamos para tener el mismo signo, los puedo simplificar. Este que tengo acá, que me signo menos, uno pasaría ya con signo más, se me anulan, y acá solo me va a quedar g' de y igual a 4y cuadrado. Licenciado, ahí no es 4y nada más. ¿A dónde? G' de y es igual a 4y. Quiero ver 4, entonces pusimos mal para que tengo que hacer 4y es 4y. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, como esta está derivada, significa entonces que vamos a integrar con respecto a y. Integrar con respecto a y. Bueno, significa entonces que vamos a tener lo siguiente. Al integrar con respecto a y, vamos a tener que de y va a ser igual a 4 por el integral de y.
Entonces, E de Y para nuestro caso, este sería Y cuadrado sobre 2, entonces sería 2Y cuadrado. En este caso, no me interesa poner la constante de integración. Como nosotros teníamos que f de x, y, para nuestro caso iba a ser 3x cuadrado y menos xy cubo más g' de y. Sustituimos lo que hemos obtenido, g de y para nuestro caso, entonces la función para nuestro caso va a venir dada como 3x cuadrado y menos xy cubo, y en lugar de g de y voy a poner este que tengo acá, 2y cuadrado. Esta es la función. Ahora, recordemos que la solución, por ser una diferencial exacta de una función f de x igual a c, la solución será f de y igual a c. Es decir, vamos a tener 3x cuadrado y menos xy cubo más 2y cuadrado igual 2y cuadrado igual a c. Esa sería la solución de esta ecuación diferencial que es exacta. Sería la solución general. Pongámosle acá solución general. Solución general de esta ecuación diferencial exacta. Entonces, el procedimiento siempre va a ser el mismo. Si tomo la ecuación A, integro con respecto a X, derivo con respecto a Y, igual a la derivada de la función con respecto a Y, vamos a tener nosotros una constante en función de Y, luego al derivar con respecto a Y, eso nos va a quedar igualado a algo, integro con respecto a Y, que es lo que tenemos acá, y luego sustituimos en la ecuación que habíamos obtenido. Pero, ojo, esta no es la solución general de la ecuación diferencial. La solución general de la ecuación diferencial va a ser esta ecuación igualada a una constante. Entonces, si tomo la ecuación B, donde tengo la parcial de f con respecto a y, pues entonces voy a integrar con respecto a y, voy a derivar con respecto a x, voy a igualar a la función igualada con respecto a x, la constante ahora me va a quedar una función en función de x, y luego voy a hacer todo lo que sigue para poder encontrar quién va a ser g de x, y solo lo pongo en la ecuación, luego lo igualo a c, y ya tengo la solución de una ecuación diferencial exacta. La pregunta es, ¿siempre será exacta una ecuación diferencial? Y si no es exacta, ¿qué vamos a hacer? ¿Habrá alguna manera de llevarla a que sea exacta? Bueno, en algunos casos, es posible llevar una ecuación que no sea homogénea a una ecuación homogénea. Deben de tener esto que tenemos acá, una característica especial, algunas características especiales, pero es posible. No todas las ecuaciones que no son homogéneas se pueden llevar a ecuaciones homogéneas. Esa función por la cual nosotros vamos a multiplicar una función que no es homogénea, le vamos a llamar factor integrante. Y nosotros, al igual que hay en su material de clases, vamos a trabajar dos casos en los cuales es factible poder encontrar este factor integrante, de tal manera que al multiplicar una ecuación que no sea homogénea, se vuelva homogénea, y el proceso de solución es exactamente este mismo que nosotros hemos trabajado.
Entonces, vamos a poner como título factores integrantes. En las homogéneas, al igual que en las exactas, al igual que en las homogéneas, hay que hacer cierta agrupación especial para poder ver que la función es exacta. Bueno, veamos esta ecuación, a ver qué resulta. Y ponemos entonces como título factores integrantes. Aclaro, vamos a estudiar nada más acá dos casos en los cuales es, por así decirlo, sencillo de encontrar los factores integrantes. Por ejemplo, si yo tengo una función más igual 0 y resulta que esta ecuación diferencial no es exacta. No es exacta. En algunos casos, lo ponemos así, en algunos casos, es posible encontrar una función que nosotros vamos a simbolizar por u de x, que le vamos a llamar a esa función, le vamos a llamar factor integrante, tal que al multiplicar u de xy o u de x, o puede ser u de y. Vamos a tener m de x, y de x, más u de x, y le vamos a poner así, m de x, y de y igual 0. En este caso, fíjense que es u de x, podría ser u de y, pero en este caso, si existe ese u de x y al multiplicarlo, vamos a tener esta función. Esta función es homogénea. Es homogénea. La pregunta va a ser, ¿cómo calculo este factor integrante? En este caso, este factor integrante depende de x, pero en algunos casos va a depender de y. Son los únicos dos casos que nosotros vamos a estudiar. Entonces, vamos a poner aquí los dos casos que vamos a trabajar del factor integrante. Del factor integrante. Y ponemos así. Si el factor integrante depende solo de x. Como en el caso que pusimos ahí, depende solo de x. Entonces, nuestro factor integrante va a ser u por e a la integral de f de x, donde f de x va a ser 1 sobre n
la parcial de m con respecto a y, menos la parcial de m, menos la parcial de m con respecto a x. Si esta función que se genera de esta manera depende solo de x, el factor integrante va a ser este que tenemos acá, y al multiplicar la ecuación por ese factor integrante, la ecuación se vuelve homogénea. Si el factor integrante depende solo de y, entonces mi factor integrante, como depende solo de y, va a ser e al integral de f de y, donde f de y, le ponemos acá, donde f de y va a ser 1 sobre m, la parcial de m con respecto a x, menos la parcial de la parcial de m con respecto a y. Entonces, en ese caso, el factor integrante depende solo de y. ¿Cuándo va a depender solo de y? Cuando lo calculemos acá, depende solo de y. Y si al calcular este que tengo acá depende de x, el factor integrante solamente va a depender de x. Y resulta que al multiplicar el factor integrante, no se vuelve homogéneo. Ojo, no va a ser que el factor integrante dependa solo de x, o de x y de y simultáneamente, o solo depende de x, o solo depende de y. Y entonces vamos a tener esta en la forma de mi factor integrante, donde esta función la calculo de esta manera. Y si esta función depende solo de x, bueno, puedo calcular mi factor integrante. Pero si este no depende solo de x, voy a calcular este que tengo acá, y si depende solo de y, ese va a ser mi factor integrante. Bueno, ¿qué es lo que vamos a necesitar acá? Vamos a necesitar poder integrar y poder aplicar, por ejemplo, o a veces en ambos miembros, propiedades de los exponentes. Trabajemos un ejercicio. Todavía nos queda el tiempo justo para trabajar un ejercicio. Le vamos a poner así, resolver. Y le vamos a poner así, y sobre x cuadrado más 2 de x más 1 sobre x factor de 1 más logaritmo natural de x por y de y igual 0. Igual 0. Entonces, lo primero que vamos a mostrar es, mostrar si es exacto. Mostrar si es exacto. Entonces, yo le voy a poner así. ¿Cómo? La parcial de n con respecto a y es 1 sobre x cuadrado y la parcial de n con respecto a x es menos 1 sobre x cuadrado
logaritmo natural de x por y, la ecuación diferencial dada no es exacta. No es exacta. Bueno, como no es exacta, vamos a trabajar como no es exacta, vamos a encontrar un factor integrante. Vamos a trabajar con este. Vamos a ver si 1 sobre n o le ponemos así. Uno sobre n la parcial de n con respecto a n menos la parcial de n con respecto a x. Vamos a ver si esa función, eso que tengo ahí, me resulta una función solo en función de x. Entonces, para nuestro caso, ustedes pueden hacer todo el trabajo que tenemos acá. Y para nuestro caso, esto me va a quedar 1 sobre x. Me va a quedar 1 sobre x. Por lo tanto, significa que f de x, esa cosa solo está en función de x. Van a sustituir. Claro, ustedes van a sustituir 1 sobre n, donde n es este factor, la parcial de n con respecto a y, que es este que tenemos acá, y luego la parcial de n con respecto a x. Con respecto a x. Lo van a sustituir acá y van a trabajarlo. Y por favor, trabajenlo. Me va a quedar 1 sobre x. Entonces, el factor integrante va a ser u de x, va a ser e a la integral de 1 sobre x de x. 1 sobre x de x. Por lo tanto, vamos a tener que este va a ser e a la logaritmo natural de x. E a la logaritmo natural de x. Y luego, entonces, esto por propiedades de exponencial y de logaritmos, vamos a tener que u de x es x. Significa, entonces, que voy a multiplicar la ecuación diferencial dada por u de x igual a x cuadrado. Es decir, van a multiplicar esta ecuación completa que tengo aquí, este término por x, este término por x, y la ecuación que nos resulte, pueden probarla y nos va a quedar una ecuación exacta. Ingeniero, Entonces, pregunta. Diga. Y que no, allá que no solo sería X, en U de X. Ah, no sé de dónde saqué este que tenemos acá, pero voy a regalar. Gracias. No sé de dónde lo saqué, porque es este que tenemos acá. Ahora vamos a multiplicar esta que tenemos acá por esta que tenemos acá. Al multiplicar, aquí me va a quedar y sobre x y aquí me va a quedar 2x. Voy a tener
y sobre x más 2x de x más, y al multiplicar x por esta que tengo acá, solamente me va a quedar 1 más logaritmo natural de xy ¿sí? Más 1 más logaritmo natural de xy con dy igual 0. Y ahora pueden probar y hacen la prueba de si esa función es exacta. Esta ecuación es exacta. Entonces, esta ecuación diferencial, ustedes hacen la prueba y van a encontrar precisamente que ahora esa ecuación es exacta. ¿Y cuál va a ser el procedimiento? Pues el procedimiento que habíamos visto. Existe una función tal que la parcial de f con respecto a x va a ser y sobre x más 2x. Esta era para nosotros A, y la parcial de f con respecto a y no va a ser otra cosa más que 1 más logaritmo natural de x por y. Y esta era mi ecuación B. ¿Y cuál es el procedimiento a seguir? Bueno, puedo coger lo voy a integrar con respecto a x. Aquí me va a quedar una función constante en función de y. Luego la voy a derivar con respecto a y lo voy a igualar acá. ¿Para qué hago eso? Para encontrar cuánto vale la función. ¿Cuánto vale la función? Bueno, aquí cuando yo integre con respecto a x, me va a quedar la función. Cuando ya encontré la función g de y, la voy a sustituir en esa función. Luego, esa no es la solución. Voy a tomar esa función, recuérdense, y la voy a igualar, a c. Esa sería la solución. Y aquí en adelante, la solución de esta ecuación sigue siendo exactamente igual que la anterior. Integrar A con respecto a X. ¿Puedo comenzar el B? Sí, sería integrar Y con respecto, integrar B con respecto a Y, derivar con respecto a X e igualarlo a A. Ahí me va a quedar que la constante va a estar en función de X. Al igualarla a A, ahí voy a poder encontrar quién es g de x. Luego integro para ver quién es g de x y pongo ese valor en la función que he encontrado. Pero si lo hacemos como hicimos en el anterior, tomo lo integro con respecto a x. Aquí me va a quedar una función y una constante en función de y. La voy a derivar con respecto a y la voy a igualar acá. ¿Cómo va a ser una derivada? Igualada a algo, voy a integrar con respecto a y para saber quién es y, g de y. Cuando ya encontré g de y, lo voy a sustituir en la primera ecuación y lo igualo a c, y esa sería la solución. ¿Por cuál camino se van a ir? Pueden comenzar por este. Bien, pueden comenzar por este. También está bueno. El camino, ustedes lo deciden. ¿Cuál va a ser el camino adecuado a seguir? Me gustaría que en el tiempo que nos quede, intentáramos resolverlo. O, por favor, intenten resolverlo
A partir de ella, ¿cuáles serían los pasos? Yo lo voy a escribir aquí, pero no lo voy a hacer para que ustedes lo vayan haciendo. Integral. Integral. A, entonces me va a quedar f de x, y. Integrarán a. Como hemos derivado con respecto a x, eso es simplemente derivé con respecto a x. Integro ahora con respecto a x. Aquí me va a quedar una función y aquí me va a quedar g de y. G de y. Derivo 3. Derivamos f de x, el que hemos encontrado, con respecto a y. E igualamos a b. Ahí me va a quedar una función así. Como hemos derivado, que de y igual a algo. Pero ahora, esto lo que vamos a hacer, lo vamos a simplificar y lo igualamos y me va a quedar igualada a algo. La constante de acá no nos interesa. Ahora integramos, y este es el procedimiento general con respecto a y. Y al integrar con respecto a y, pues me va a quedar g de y igual a algo. Y luego cuando tenemos eso, ya encontramos g de y, sustituimos g de y, sustituimos g de y en f de x, y. E igualamos a c. Esto sería en palabras siempre el proceso que vamos a seguir. Si comenzamos por este lado, como está la derivada con respecto a y, vamos a integrar con respecto a y. Vamos a tener una función, pero acá vamos a tener g de x. Luego vamos a derivar con respecto a x y lo vamos a igualar a. Ahora ya no vamos a derivar con respecto a y, sino que con respecto a x. Vamos a igualar, me va a quedar la derivada de g de y. Voy a integrar con respecto a x y me va a quedar una función con respecto a x. Luego, lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir acá y luego igualamos a c. Ese es el procedimiento que vamos a seguir. Aquí les dejo solo los espacios para que lo hagan y practiquen comenzando de acá. Cuando no son homogéneas, calculamos el factor integrante a este, que va en función de x. Pues qué bueno, mi f de x es ese, mi factor integrante es ese. Si acá me hubiera quedado, este me queda en función, por ejemplo, me hubiera quedado 1 sobre x, y, no me sirve porque no está en función de x. Calculo el otro y me tiene que dar en función de y. Si me da en función de y, ahora sería 1 de y, 1 sobre, no sería lo mismo, sería otro, voy a integrar con respecto a y. Ya al multiplicarlo con eso, es exacta, perdón, y el procedimiento sigue siendo el mismo. Traten de hacer todos los, bueno, para mí pues deben de buscar un libro donde hacer todos los ejercicios de los libros, los de los folletos son muy pobres, es muy poco. Entonces, para que tengan habilidad para poder resolver estas que tenemos acá. Licenciado, ¿tiene la respuesta de ese ejercicio? Sí, te la vendo. Y está cara, te la escribo acá con el color. Y vamos a tenerlo acá. La respuesta, la solución generales, le ponemos así. Quiero que lleguen a esto.
Y van a poder llegar a otra que no se puede escribir así, pero aplicando propiedades de logaritmo van a llegar a esta. Y, logaritmo de x por y, más x cuadrado igual a 0. Igual a 0. Pero si llegan a esta, le ponemos así, y logaritmo natural de x más x cuadrado más y logaritmo natural de y igual a c, me doy por satisfecho. Pero trabajando algebraicamente de esta función, tranquilamente llego a esta. Por favor, trabajen, traten de hacer lo que están en las guías, busquen cualquier otro libro. Si algo no les quedó claro, pues vayan a ver a los libros, vean un par de videos, pueden ver este video tantas veces quieran,